Hermanos, pasa a vosotros. Anoche tuvimos una exposición acerca de el perfil de el personaje que venimos analizando y que es el enemigo número uno de Dios y obviamente de su amado pueblo. Entonces, la propuesta fue que antes de continuar pudiéramos analizar los efectos que ha venido ocasionando a través, pues ahora sí que de los milenios, hermano, la, pues la transgresión de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso me interesa en esta parte como una pequeña remembranza los fuertes efectos que causó en Adán y Eva, pero que al día de hoy, después de tantos años, se sigue manifestando ese efecto terrible en la humanidad, porque desde la creación de la que hemos hablado, hermanos, de los 6 días, en la visión judeocristiana, la culpa forma parte de la conciencia humana. La culpa que se generó en ese momento de rebeldía. En el Génesis se relata cómo Adán y Eva se rebelan ante su condición de criaturas al comer el fruto prohibido. Este hecho se interpreta como una rebelión ante el rostro de Dios a partir de esta desobediencia, esta rebeldía, ignorar la voluntad de Dios, les hace descubrir el peso de la existencia, hermano. Les hace descubrir el peso de la existencia que no experimentaban porque estaban en un medio de confort creado por el Señor para que ellos estuvieran en un confort tan absoluto que no sintieran ninguna carga, que no sintieran ninguna pena, sino que estaban para cuidar, para seguir disfrutando de ese paraíso, que a mí me parece un tanto difícil poder nuestra mente imaginar ese paraíso. Tan solo la palabra nos lleva a entender como algo excepcional y luego en el libro del Apocalipsis nos habla del paraíso de Dios. Entonces, con este peso de la existencia, hermanos, quiere decir con el peso del conocimiento que Dios reserva, no es la omnisciencia, no es el conocimiento total, sino la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. Este matrimonio recibió una orden y créanme, hermanos, que cuando dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, es en varios aspectos, pero entre otros que fueron creados en santidad, en inocencia, hermanos, y especialmente con las capacidades de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Es una capacidad que Dios les dio y que les pidió
aplicar esa cualidad al no acercarse y al no consumir del árbol prohibido. Porque Dios los había dotado de que en su momento iban a poder valorar, iban a poder hacer un equilibrio de lo bueno y de lo malo, de lo que se les presentaba y de lo que se les había ordenado. Dado que esa capacidad de discernir fracasó, entonces con ese solo hecho, al usurpar tal conocimiento, hermanos, prohibido, el hombre rechaza su estado de criatura. Era una criatura de Dios, era una creación de Dios, hecha, como sabemos, con el mejor esmero, con el mejor cuidado y especialmente con el mejor amor. Pero al rechazar este estado de criatura, esta rebeldía orgullosa, hermanos, contra Dios está expresada por la transgresión de la ley o del precepto de Jehová acerca de la ordenanza del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que esa orden, ese precepto ordenado tácitamente, con esta rebeldía se denota un gran desprecio al omnipotente, un gran descuido al desdibujar una orden sagrada. Adán y Eva, con esta acción y con la propuesta de Satanás, quisieron, sabemos el texto, quisieron igualarse a Dios en su atributo máximo del todo conocedor. Fueron tan infantiles, hermanos. Su ignorancia fue tan grande que, ya lo hemos dicho, le creyeron de inmediato. Y créanme que tenemos el derecho a pensar que en ese momento ni se acordaron del Señor, ni se acordaron de la prohibición. No tuvieron en su noticia a Dios porque, como decimos coloquialmente, les brillaron los ojitos cuando Satanás les dijo, no hombre, y serán como dioses. Por eso decimos que la blasfemia en parte fue quererse igualar al Creador, querer subir a una jerarquía imposible de poder ascender. Entonces, todo conocedor y con ello renunciar en su atributo máximo del todo conocedor y con ello renunciaron a la guía de la voluntad divina. Hasta antes de comer de ese fruto, hermanos, estaban guiados por la voluntad divina. Y la voluntad divina para esta pareja, como el principio de la creación, no era más que la mejor. Era la mejor de las voluntades provenientes de Dios. Pero con esta rebeldía, con esta desobediencia, con haber desoído el mandato, renunciaron a la guía de la voluntad divina.
Quiere decir que se desplegó entonces el velo de la voluntad personal. Dicho en nuestras propias palabras, como una modesta interpretación, renunciaron a la voluntad divina y dijeron como ahora hemos todavía escuchado, yo hago lo que a mí me gusta, aunque no le guste a Dios. No es una expresión inventada, sino es una expresión escuchada en más de una ocasión. Por eso principié diciendo que ese hecho en el Edén se sigue repitiendo en el aparente creyente, haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, ejerciendo la voluntad propia, ejerciendo su propia voluntad, hermanos, haciéndole caso a un ser que déjenme decirles que lo desconocían. No conocían a Satanás. Otro hecho que se hace relevante para nuestros días, cuando después de toda una vida cristiana y de toda una comunión con el Señor íntima, fraternal y amorosa, viene un desconocido en forma física y en forma espiritual, y también como Adán y Eva, a la mujer, al varón le brillan los ojitos, pensando que va a obtener una mejor vida o un mayor provecho. Le creen al desconocido, al extraño, y ni siquiera se detuvieron a pensar en la ordenanza. Por eso digo que se desplegó entonces el velo de la voluntad personal y la noción del yo limitado, la ilusión de la separación del alma de Dios se hizo presente. Fíjense lo que acabo de decir. La ilusión de la separación del alma con respecto a Dios. Con lo que en esta grande rebeldía y soberbia sintieron, hermanos, que efectivamente la propuesta era posible al hacerse igual a Dios, iguales a Dios, y poder hacer y ejercer su propia voluntad, desprendiéndose de su creador, ignorando la voluntad divina, incluso sin conocer cuál era realmente su deseo. Si la propuesta falsa fue y serán como dioses, ni siquiera en ese momento supieron qué quería decir, qué iban a hacer como dioses, qué iban a proponer. Aparecieron en la rebeldía sin ningún proyecto de vida para nadie más que para la destrucción. Y consecuentemente, la tragicomedia humana comenzó. En ese momento, la trágica comedia humana, presente al día de hoy, de día y de noche, en forma ininterrumpida, comenzó en el Edén.
aunada, hermanos, esta tremenda tragedia para todos los seres humanos, aunada a la pérdida de la inocencia. Acabo de decir que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Consecuentemente, sin pecado, sin maldad, sin culpa, en una inocencia que les permitía andar en la forma natural, sin tener que cubrirse, sin tener que ejercer el pudor, porque no conocían la maldad. Porque aunque sus cuerpos estaban desnudos, pero era parte de la belleza del mismo paraíso en donde Dios los puso. Si hubiera sido necesario cubrirlos, por supuesto que Dios los hubiera cubierto, de una o de otra forma, pero en esa inocencia, hermanos, Dios los creó al natural. Pero con esta rebeldía, lo primero que perdieron fue esa inocencia. Ya no fueron inocentes, ya fueron culpables. Culpables de haberse ensoberbecido y de haber desobedecido la orden divina. Esta pérdida de la inocencia, concebida como el estado primigenio de la creación, en esta condición nace la culpa. Fueron hechos culpables y por esa culpa les cumplió el Señor de inmediato, porque el día que de ese árbol comieses, ese día morirás. Y no tardó el Señor. Ese mismo día, en forma expedita, fueron expulsados de la forma más humillante, pero de la forma más merecida. Porque de estar en el medio celestial que Dios les dio en la tierra, los expulsó. No tenemos mucha idea de cómo fue, pero a lo mejor a veces como a los hijos de las orejitas o dándoles unos, ¿sí? Pero el caso que la expulsión se dio sin mediación de palabra, porque el dicho dice que ante la advertencia no hay engaño. Y ya no había nada que hablar más que ejecutar la orden divina, haciéndolos culpables de la desobediencia y cargando sobre sus hombros el peso de la existencia, lo cual nos confirma que en el paraíso no tenían el peso de esa existencia, tenían la posesión, el goce y disfrute de ese paraíso y de la fraternidad como matrimonio, hermano. Cosa que cuando Adán le contestó al Señor, la mujer que tú me diste, ahí empezó la primera controversia en ese matrimonio que vivía en comunión, que vivía en fraternidad y que vivía en la santidad de Dios.
De modo que nace la culpa e inicia el largo peregrinaje del ser humano en el tormento del pecado. Inicia un peregrinaje que al día de hoy existe y que terminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo y al final de su reino milenial. Pero mientras tanto, este ser humano, esta generación humana, sigue en el tormento del pecado. Más adelante analizamos por qué. Cuando decimos que entiende que ha cometido un crimen, se ha convertido en de la imagen del Dios vivo a un criminal, a un delincuente, aunque se oiga muy feo, es más feo el hecho de haber ignorado, porque su mente tan finita no les permitió ni en tiempo ni en forma entender que iban a arrastrar a todos sus descendientes, empezando por sus hijos, hermanos, con Caín y Abel, empezando por su propia familia. No tuvieron, no hubo esa, dijimos, esa facultad de diserción, ese tiempo como cuando decimos cuenta hasta 10, aquí no hubo ningún conteo y hubo una decisión isofacta. De modo que entendiendo que cometieron un crimen y que como criminales entendieron que estaban empezando a recibir un castigo, no del humano, no de la serpiente, sino del santo al que desobedecieron. Por lo que la desnudez, hermanos, de Eva y Adán se descubren después de haber probado de ese árbol. Que por cierto, muchas personas insisten en que ustedes saben que fue una manzana, pero sabemos que la escritura no habla de eso más que de un fruto muy atractivo, pero que lo consumieron. Esa desnudez, hermanos, que descubren esa pareja después de haber probado ese producto, ese fruto simboliza la culpa. Otra vez, la desnudez, el hecho de darse cuenta que estaban desnudos sin nada que cubrieran corporalmente, simboliza la culpa. Quiere decir que quedar al descubierto frente a la conciencia virginal, frente a la conciencia de vírgenes, hermanos, en ambos sexos, eran vírgenes en ambos sexos en cuanto a santidad y culpa. Y además era una conciencia pura. Y la necesidad de vestimenta, hermanos, representa la búsqueda de quién soy. Ahora, quién soy representa la búsqueda de una personalidad, quiere decir, de una estructura que permita al individuo, ya no criatura, ya ahora es un simple individuo, porque ha pasado, ha dejado, ha abandonado la guía divina para ser criado como la criatura de Dios. Despreciaron esa guía, tomaron por sí mismos las cartas en el asunto y cambió todo el esquema. Por lo que de inmediato tuvieron que empezar a buscar una personalidad, quiere decir,
una estructura que le permitiera al individuo, ya no criatura, defenderse de la angustia de existir como un ente separado. ¿De quién? De su creador, hermanos, de su mayor protector. Ahí empezó la angustia del género humano al existir como un ente, como un individuo separado y defenderse por mano propia y con sus propios escurridizos recursos del tremendo peso que representa buscar un nuevo camino de vida con la voluntad propia a cuestas, lejos de la luz de la unicidad. Quiero hacer hincapié, hermanos, que lo que acabamos de mencionar significa que en un abrir y cerrar de ojos se encontraron solos, se encontraron en la desprotección, el abandono y el enojo y la ira de Dios, incluyendo su grande tristeza del Señor porque tenía la ilusión de que ese jardín creara rosas, flores aromáticas. Por lo tanto, lo obligaron a cumplir su palabra. Dios es un Dios de palabra. Pero esto no quiere decir que le haya dado gusto a Dios, hermano. Hasta el huerto del Edén lo hizo con el mayor amor, con la mayor ilusión como divinidad, dándole un voto de confianza al ser humano para que prosperara y para que en ese medio de discernir y en ese medio de poder hacerlo, se inclinaran hacia el bien. Muy probablemente Dios estaba pensando en la regla de las probabilidades, en la teoría de las probabilidades, en que lo más probable es que se inclinaran hacia el bien por la mano divina que los había creado y porque los había creado en el bien. Entendamos entonces que la desilusión y la tristeza de Dios al día de hoy existe. Porque el ser humano no hemos hecho nada como para que olvide ese agravio. No hemos hecho nada porque no está en nuestras manos más que en el esforzarnos. Pero al día de hoy, a Dios no se le olvida y a Dios le sigue doliendo. Y Cristo sigue abogando por nosotros, por la necesidad que tenemos de su abogacía, hermanos, de su defensa dentro de nuestras nimiedades, dentro de nuestras miserias, ¿sí? Como ovejas, como sus ovejas. Quiere decir que ahora, y de un momento a otro, tuvieron que empezar a crear en medio de su propia voluntad el cómo hacer preexistencia, el cómo preexistir. Porque en ese paraíso
no luchaban por la existencia, hermanos. Repito, gozaban de la existencia, no les faltaba nada, especialmente la presencia y la guía de Dios, y que como seres humanos les puso todo. No me imagino exactamente en cuanto a la bebida, en cuanto al agua, porque para entonces no llovía, pero había ríos subterráneos. Entonces, se entiende que de una o de otra manera estaban completos, hermano. Al salir del huerto del Edén, ya no encontraron más que maldición y una tierra desordenada y vacía. ¿Y ahora qué hacemos? Han de haber dicho, ¿verdad? Pues lo primero, cubrirnos, porque sintieron la pena de exhibir sus cuerpos. Y lo segundo, la manera de existir. De modo que se trata de una sirena intermitente que suena cuando se han violentado los valores morales y espirituales, hermano, y perennes, y no nos dejan vivir en paz. La culpa bien entendida es un regulador de la conciencia que todo mundo tenemos, debido a que más allá del juicio de terceros o de leyes punitivas, sabemos que hemos hecho mal para nuestros adentros, para nuestra conciencia, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo haya visto, sabemos que hemos hecho mal por la sencilla evidencia de que nos sentimos incómodos con nosotros mismos. Por esa conciencia de la que hablábamos anoche, que el mal está en nosotros y que esa conciencia nos hace reconocer que hemos hecho mal, aunque nadie se haya dado cuenta aparentemente, como cuando Moisés jamás se imaginó que alguien lo había visto. Y grande fue su sorpresa cuando alguien le dijo, también a mí me vas a matar. Y ahí se activó la conciencia de Moisés como una sirena intermitente que sonó al haber violentado el no matarás. Cuando los valores morales universales y perennes no lo dejaron vivir en paz. Y después de estar en el paraíso del faraón, por decir la expresión, tuvo que irse a exiliar al desierto porque la conciencia que se le activó no lo dejó en paz. Y esa sirena intermitente que suena cuando se ha violentado la voluntad de Dios, al día de hoy existe perenne. En términos generales, quiero decir, entre el creyente que tiene todavía la conciencia que se llama temor de Dios. Y esa sirena, cuando suena, antes de violentar los valores morales y la voluntad de Dios, puede hacernos recapacitar y detenernos y reconocer que estábamos a punto de caer en el precipicio. Pero esa misma sirena
al estar a punto de violar alguno de los mandamientos, esa conciencia en el que no tiene temor de Dios, simplemente la apaga. Como diciendo, no me molestes, voy a continuar y voy adelante, y viola los preceptos divinos, acallando esa sirena que es nuestra conciencia. Sabemos que hemos hecho mal entonces al haber acallado esa sirena, esa alarma, esa prevención, esa caution, porque nos sentimos incómodos con nosotros mismos. Hay muchas razones para confirmar esto. La culpa molesta porque rompe el equilibrio, hermanos, preexistente de la conciencia que guarda en sí misma la paz y el sentido amoroso de todo lo viviente. ¿Sí? La culpa molesta porque nos rompe ese equilibrio del que gozábamos, en donde la conciencia guardaba la misma paz. Al romper, al violentar, la culpa nos hace así culpables. Y para nuestro interior llevamos ese cargo de conciencia. Estamos hablando de lo que hizo el incitador en el matrimonio primario. No ha terminado, hermanos. Y solamente Dios sabe cuándo terminará, pero que mientras tanto tenemos que estar conscientes de esa culpa. Y lejos de ser, de tomar una actitud de cinismo, debemos tomar una actitud de concientización, tratando de ser menos culpable delante de Dios. Asociando a cada mala acción una dosis específica de culpa y castigo correspondiente. Por eso la culpa no nos deja en paz, porque se asocia esa mala acción en una dosis específica de culpa y consecuentemente de un castigo correspondiente. Antes de continuar, quiero permitirme hacer un par de aclaraciones. Dentro del pueblo de Dios y no, hay la idea de que determinadas faltas o determinados pecados, pues son los que nos pueden hacer caer en estas culpas. Sin embargo, no es así. Hay hermanas o hermanos o gentiles que dicen, yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no adultero, yo esto, yo aquello, más aquello. Pues sí, efectivamente, pero ejerce la mentira. Ay, hermano, era una mentira blanca. No hay mentiras blancas. La mentira es mentira y la escritura dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque si en lo poco fuiste infiel, en lo mucho lo serás. Porque si en esta carne fuiste eternamente mentiroso, pues me arriesgo que en mi santo reino seas de los falsos profetas que prediquen mentiras. Menciono algo tan sencillo.
no algo tan grave como pecados que pudiera la misma ley penal, sí, hermanos, como el adulterio, como el robo, como... No necesitamos caer en faltas tan graves, aún en faltas tan sencillas que manchan nuestras justicias, nuestros vestidos de lino fino, que son nuestras justicias. Por eso decimos y hablamos de culpa. Y la otra es que debo aclarar, o más bien recordar, que la otra culpa es la culpa de haber llevado al Señor Jesucristo hasta el madero, que el Señor nos hará culpables de ese asesinato, muy diferente a la culpa, a las culpas personales. Esa culpa de homicidio nos será quitada a través del bautismo y no seremos considerados como asesinos del Salvador por haber creído en él y haber bajado las aguas del bautismo. Si no lo hacemos, seremos culpables de esa muerte, y si es tan penosa la carga de un ser humano, imaginémonos por un momento la carga de un ser espiritual, de un ser ascendiente del cielo, que no podemos ni imaginarnos de lo que vamos a ser culpados. En el reino eternal, en donde Dios va a ser el juez y Él es el que va a dictar la sentencia. Culpable. Culpable. Por lo tanto, no hay remedio más que el pago a esa culpa. Esta es diferente a la que estamos hablando. La culpa de nuestros propios pecados, de nuestras propias transgresiones, la culpa de nuestros hierros y aún de nuestros pecados ocultos, eso los va a juzgar Cristo como el Rey de Reyes. Los va a juzgar Cristo como el juez de su reino milenial. Pero para entonces nos pondrán una balanza, porque anoche dijimos que no todos somos malos ni no todos somos buenos, sino hablamos de la doble semilla, ¿de acuerdo? Y que en base a eso seremos pesados con la ilusión de no ser encontrados faltos de peso. Quiere decir con la ilusión de que entre las cosas malas y buenas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo corporal, hayan sido más las cosas buenas, hermanos, para que podamos ser elegibles al reino milenial. Que procuremos salvar al gentil de la muerte eterna, dice la Escritura, para ser perdonado infinidad de culpas. Esto es lo que nos lleva. La culpa nos lleva a concientizarnos de que la culpa ejerce un castigo y que hemos sido engendrados en culpa, hermano. Pero eso no nos justifica a vivir en culpa, a ser culposos, a hacer la maldad. No, sí, fui engendrado en culpa, pero mi Señor Jesucristo, todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Me fortalece a qué? Pues a no hacer culpa, a vencer el mal con el bien.
Y en la balanza, del lado del bien, ponele otro gramito para que el día de la redención podamos encontrar la salvación. La culpa está arraigada, hermano. Está enraizada en la conciencia. Nadie podemos hacer culpa y no llevarlo en la conciencia. Olvidarlo y vivir como si nada. Aún los delincuentes que haciendo mal andan todavía por las calles, andan, hermanos, pero huyendo de la justicia, andan con esa conciencia alertada de que han hecho mal. Habla de la culpa como una instigación del demonio, como ya lo dijimos, un llamado a tirarse al precipicio. Satanás no nos tira al precipicio, hermano. Satanás nunca le podremos decir al Señor, es que Satanás me aventó, me tropezó, me puso un tropiezo y él me aventó al precipicio. No. Ya hemos venido tratando de aclarar esto, que Satanás instiga, hace un llamado a tirarse al precipicio, nos lleva a la orilla para que solitos tiremos y caigamos y nos pueda acusar. ¿Ya viste, Señor? ¿Ya viste la fidelidad del hermano? ¿Ya viste la fidelidad de tus hijos? Nada más lo llevé, nada más le propuse y se echó el clavado. Entonces, volvemos a la culpa por el tiempo que se encarga el peso de la conciencia. Hasta aquí, hermanos, espero estar siendo un poquito claro en el sentido de que lo que vimos y lo que vamos a seguir viendo, al día de hoy, si no somos diligentes, si no nos ponemos listos, ese pecado inicial va a seguir haciendo efecto en nuestras vidas, porque Satanás y sus demonios siguen vivos, siguen en su actividad e interesados con un interés muy especial de desviarnos del camino. Y déjenme decirles que a veces nos desvía o desvía al creyente con una facilidad pasmosa y todavía justificándose. No, es que me dijo, es que me dijo, es que yo tengo razón, es que míralo cómo es. De modo que el cristiano también es arrastrado por la culpa a un mundo infernal de un tormento inacabable. O sea, somos arrastrados, hermanos, a una culpa en un mundo lleno de culpa, a un mundo infernal que se transforma en un tormento inacabable que no nos permite tener la paz de Dios, porque dice por ahí que cada quien sabe lo que trae en el morralito. Como diciendo, cada quien sabe, pues, su conducir delante de Dios, fulminados por
el peso de la culpa. De modo que el castigo lleva al infractor a aplicar la peor de las amonestaciones, misma que lejos de absorberlo de su error, lo hunde todavía más en una pendiente sin parada, en una pendiente inquisitiva y aniquilante. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso podemos volver a afirmar con esta enseñanza que Satanás no es más que un ángel demoníaco que busca hacernos en una caída, en una pendiente inquisitiva y aniquilante, quiere decir en una caída en la que no te puedas ya recuperar, que quedes aniquilado a su favor y obviamente lejos y sin acceso al reino de Dios. De modo que el ser humano desde su expulsión del paraíso resulta sorprendente constatar la tremenda lucha interna que se establece en aquellas personas infractoras que se ven impedidas de liberar su culpa, hermano. Y cómo al retener la culpa en su ser, aniquilan paulatina e inmisericordiamente su ser. Poco a poco van muriendo porque la culpa, porque la conciencia no los deja tranquilos y les reclama el costo, que quiere decir el pago de esa culpa, hermanos. El pago de esa culpa. Una culpa hay que pagarla, ya sea con prisión, ya sea con lo que sea. Y se siente tan mal que inclusive busca el autocastigo inconscientemente planeado. Busca autocastigarse al no poder expresar a sus seres queridos y a veces al mismo Dios sus culpas. Las lleva dentro y al no poder expresarlas y exteriorizarlas, se autodestruye. Por eso, los suicidios, porque no soportan, no crean que el hambre o la falta de trabajo o la falta de un amor, no soportan el peso de la culpa, hermano. Mayor o menor en mayor o menor grado, pero no soportan el peso de la culpa y prefieren dejar de existir para descansar de esa culpa por medio de la aniquilación de una culpa que generalmente no se sabe cuándo empezó, ni cómo, ni cuál es exactamente, pero te sientes culpable por los hechos, por los resultados, por las evidencias. Como amor a sí mismo, en el fondo de una persona existe un infierno de crimen y castigo que nunca termina. Un infierno de crimen y castigo que nunca termina porque a veces ni siquiera puede tener la bendición de disfrutar y aprovechar los alimentos. Cara a cara con el horror de la muerte, el castigo final que busca el culpable es tocar fondo,
repito, el suicidio y tocar fondo es tocar la muerte. Ya no puedo con esta conciencia, que ya no es vida, ya se está muerto en vida. Un miedo mayor al de la culpa generada por la autodestrucción infligida de lo que estamos hablando. Una autodestrucción infligida quiere decir una autodestrucción a propósito, porque no me siento con el derecho de vivir porque hice muy mal por personas a las cuales les he hecho tanto daño. Así que se busca entonces el autoperdón, que no se consigue sino a través de las escrituras, sino a través, hermanos, de el perdón de Dios. Vemos cómo anoche dijimos que hemos venido en maldición, hermano. Esta culpa nos genera una depresión enorme, una ansiedad, que quiere decir una incertidumbre de las cosas que vienen. Alguien hace algunos años decía, hermano, es que amanece y siento como que algo malo va a pasar. Siento como que algo malo nos va a venir a la vida. Y en este caso hablamos de que efectivamente esa condición nos genera esa depresión, esa inseguridad, generada, hermanos, por la culpa en el Edén. Toda culpa en realidad proviene del olvido de Dios, del exilio del alma de su origen y principio. Quiero aclarar que toda culpa viene del olvido de Dios, pero generado por uno mismo. O sea, ¿cómo se va a acordar Dios en perdonar esas culpas, en darnos esa paz, hermanos, si te has olvidado de Él? Si dices, no es necesario ir al templo, no es necesario congregarse. Cuando el salmista David dice, donde hay bendición y vida eterna, para no dejar de congregarnos. Así que efectivamente proviene del olvido de Dios y del exilio del alma, o sea, nosotros mismos, bueno, el ser humano se exilia, se aparta, se separa del origen y de sus principios. Termino, hermanos, por gracia de Dios, sugiriendo que confiese todo su dolor, el odio y la culpa que se siente, y logre al fin el autoperdón, dado que detrás del odio se encuentra un profundo dolor. ¿Sí recuerdan que la escritura dice que cuando el ser humano muere, todas sus pasiones se ponen en el olvido? Su amor, sus pasiones, inclusive sus odios, cosa de lo que algo hablábamos ayer. Estamos llenos de una serie de sentimientos encontrados con los que hasta la muerte vamos a batallar. Pero mientras no confiese que todo su dolor, el odio y la culpa que siente
no lo confiese a Dios, no va a lograr el fin al autoperdón. Nos tenemos que perdonar a sí mismos para poder perdonar a los otros y poder perdonar a esa primera pareja que nos hizo venir al mundo en desgracia. Y bueno, pues la situación, en la situación puede prevalecer la ignorancia y el orgullo, pero en realidad, hermanos, se puede cuando hemos entendido que al enemigo no lo podemos retar, no lo podemos provocar. Lo único que podemos hacer es darle la vuelta con la ayuda de Dios para poder lograr esa paz que no tenemos. Esta mañana hablamos de todo el dolor que nos ha generado un solo hecho, un solo Adán, pero que tenemos que confiar en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, para que en paz nos transite a su bendito reino. Mientras tanto, hermanos, ese mensaje ha sido para decir, estamos en conflicto. Tenemos que poner los elementos necesarios para vivir de otra forma y tomar otras decisiones y otra actitud favorable delante de Dios. Amados hermanos, yo espero que el Señor les bendiga y que palabra de Dios sea de enorme edificación. Paz a vosotros, hermanos, y gracias por su atención.